¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más, avanzando en el Evangelio de Juan. Hermanos, mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el podcast número 31. Hermanos, hemos estado avanzando ya a la mitad de este libro y nos vamos a encontrar ahora con un precioso tema, el cual es titulado por este autor, Wayne McLeod, como el sacrificio de María. El sacrificio de María. Es un tema que creo que muchos lo conocen, cuando María unge al Señor Jesucristo con un perfume. Así que hoy vamos a desarrollar este tema con las palabras de este autor, Wayne McLeod, y nos introduciremos leyendo ya el capítulo número 12, del versículo 1 al 11. Hermanos, hoy tenemos un podcast original, ya que no es una transmisión en vivo. Hoy decidí avanzar porque estamos entrando próximamente este 14 de febrero. Vamos a introducirnos a la Pascua, lo que es estos próximos 40 días antes de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es la pasión de Jesucristo. Estos 3 días que se conmemoran como el sacrificio, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesús y la resurrección. Así que quiero que avancemos un poco más en el libro, porque Juan, a partir de este tema, ya no queda mucho tiempo. A partir de este momento, cuando sucede esto con María, nuestro Señor Jesús dice unas palabras muy interesantes que quiero que observemos, el cual es que lo que hace María al ungir sus pies es que está ungiéndolo por su próxima muerte. Estamos ya en la última semana, un poquito más de la última semana, en los últimos 8 días de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente. Y creo que es importante que ahora que vamos a introducirnos a esta Pascua del 2018, tengamos un poco de antesala de lo que sucedió en aquel entonces, hace 2000 años. Y bueno, quiero introducirlos porque es el tema cumbre de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es por lo cual Él vino a este mundo, para dar su vida por cada uno de nosotros. Así que vayamos a las Escrituras, hermanos, ¿qué les parece? Al capítulo número 12, vamos a iniciar un nuevo capítulo, del versículo 1 al 11. Acompáñenme con sus Biblias. Yo voy a leer, pero si tienen sus Biblias a la mano, acompáñenme. Bien. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, y le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María trajo 1 libra de perfume de nardo puro, como 1/3 de litro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simeón, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Había pasado, hermanos, algún tiempo desde que Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos. Él ahora había regresado a Betania, donde vivía Lázaro. Una cena especial fue dada en honor al Señor Jesús. Los discípulos de Jesús estaban también invitados. Hubo muchas razones por las que se dio el banquete en honor a nuestro Señor Jesús. Jesús era un amigo íntimo de la familia de Lázaro. Esto lo podemos comprobar en el capítulo anterior, como leímos, o como ustedes pudieron escuchar en el podcast anterior, donde se referían a Lázaro como el que Jesús amaba.
También Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos. Marta y María habían perdido a Lázaro, pero Jesús se los había devuelto. Por aquel día estaban eternamente endeudados. Sin embargo, más allá de estas razones obvias, había una razón incluso más importante por la que María, Marta y Lázaro daban un banquete en honor al Señor Jesús. Él les había probado, sin ninguna sombra de duda, que Él era el Hijo de Dios. Jesús es a menudo descrito como el amigo de los pobres y necesitados. Este es ciertamente el caso. Él mostraba gran compasión hacia los que no tenían las necesidades básicas de la vida. Sin embargo, Jesús encontró en Lázaro un amigo rico. Aquí había una familia que podía darse el lujo de atender al Señor Jesús. Esta es una de las pocas veces en el Evangelio de Juan donde están atendiendo al Señor Jesús. Hasta Jesús necesitó ser atendido, hermanos. Aquí estaba la familia que justamente podía hacerlo. El ejemplo de la familia de Lázaro es un reto a nosotros. Jesús nos cuestiona en Mateo 10:8. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuánto Jesús dio para el mundo y sin embargo, qué poco recibió a cambio? Puede que haya individuos como este en su círculo. Estos sirvientes constantemente están dando de su tiempo, esfuerzos y recursos. Puede que el Señor les hiciera atenderlos. Marta, como se esperaba, estaba ocupada sirviéndole al Señor en preparar la comida. Lázaro se sentó a la mesa con Jesús. Durante la comida, María sacó un frasco de perfume. Este era un perfume muy caro. El nardo no existía en Israel en aquel entonces. Tenía que ser importado al país. El valor del contenido del frasco fue estimado en un sueldo de un año. El hecho de que ella contaba con los medios para comprar tal perfume es una indicación de la riqueza de la familia. Tan rica como era, María se agachó frente a nuestro Señor Jesús. Ella rompió el sello del frasco del perfume y vertió el contenido sobre los pies del Señor Jesús. Con todo el mundo en el cuarto observando, esta mujer adinerada secó los pies de su Señor con sus mismísimos cabellos. Hay detalles importantes que no queremos perder en esta escena. Primero, la tarea de lavar los pies era dejada a los sirvientes de la casa. Será inapropiado que el amo de la casa se agachara y lavara los pies de los invitados. El segundo detalle que necesitamos ver aquí es que María usó sus cabellos para secar los pies del Señor Jesús. Los cabellos de una mujer eran objeto de gran orgullo. Recuerde lo que el apóstol Pablo nos dice en su carta a los Corintios, allá en el capítulo 11 del versículo 14 al 15, diciendo: la naturaleza misma no nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Cuando María limpió el polvo de los pies de su Salvador con sus cabellos, ella le mostró lo que ella sentía por él. Ella era indigna de lavarle los pies en la forma acostumbrada. Sus pies merecían lo mejor que ella tenía. Ella los lavó con su perfume más fino y con sus cabellos. Su acción nos demuestra que sí creía verdaderamente que Él era el Hijo de Dios. Para los espectadores, este acto de devoción era algo excesivo. Judas, en particular, sintió que el dinero pudo haber sido usado más sabiamente al vender el perfume y darle los ingresos a los pobres. Jesús no estaba de acuerdo. En el versículo 7, Jesús le dijo a Judas que este perfume había sido guardado con el propósito específico de ungirle para su entierro. Es difícil decir si María tenía alguna comprensión del hecho de que el Señor pronto sería crucificado. Su acción, sin embargo, simbolizaba lo que pronto sucedería con nuestro Señor Jesús. El Señor sería traicionado, entregado a sus enemigos y crucificado. La acción de María marcó el inicio del fin. Desconocido para los discípulos alrededor de la mesa, simplemente poco más de una semana a partir de entonces, el Señor Jesús sería crucificado. Este era un tiempo muy emotivo para el Señor Jesús. La unción le recordó que estaba muy cerca el fin.
Mientras Jesús estaba preocupado por los pobres, nadie veía inapropiado ungir el cuerpo de un amigo íntimo para la muerte. Su acción era aceptable, no solo porque era ofrecida como un sacrificio para el Hijo de Dios, sino también porque ella estaba preparando al Señor Jesús para su muerte. El ejemplo de María no nos da el derecho de ser extravagantes en el uso de nuestros recursos y negar las necesidades de los pobres a nuestro alrededor. Sin embargo, sí nos desafía a no darnos prisa a juzgar a otros cuando no comprendemos sus motivos. Hay un último comentario que hay que hacer respecto a este pasaje. En los versículos del 9 al 11, vemos que muchas personas comenzaron a venir a la casa de Lázaro. Venían no solo a ver a Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. La resurrección de Lázaro tuvo un efecto profundo en la población. Muchas personas creyeron en Jesús por este milagro. Lázaro era la prueba viviente de que Jesús era Hijo de Dios. Esto no les complació a los líderes judíos. Comenzaron a hacer planes también para matar a Lázaro. Vivir para el Señor Jesús es a menudo muy costoso. Hemos visto lo que significó para María seguir al Señor Jesús. Nosotros ahora vemos lo que significó para Lázaro. Cada día la vida de Lázaro estaría en peligro. Como nosotros ya hemos manifestado, su vida era prueba viva de la verdad de los reclamos de Jesús. ¿Qué tal la vida de usted, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿Es su vida un testimonio viviente de la verdad de los que reclamamos al Señor Jesús? Si lo es, usted también arriesga mucho por el amor de Él. El enemigo tiene los ojos puestos en las personas como Lázaro. ¿Qué le cuesta ser cristiano? Algunas personas están simplemente como cristianos por los beneficios. Toman tanto como pueden conseguir, pero pueden dar poco a cambio. Este pasaje es un reto para esa actitud. María dio todo lo mejor de ella. Lázaro arriesgó su propia vida. ¿Qué significará para usted? De esta manera, el hermano Wayne McLeod termina este devocional con una pregunta directa. Para cada uno de nosotros, ¿qué significará para usted? El Señor Jesús, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Para María, el dar todo lo mejor de ella. Y para Lázaro, inclusive su propia vida. Querían matar a Lázaro. Y aún así Lázaro no se negaba a recibir a las personas para dar testimonio de lo que el Señor había hecho por él. El hecho de que haya tenido un testimonio tan poderoso le dio el valor a Lázaro para seguir el camino del Señor Jesús. El hecho de saber que Él resucita, Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Aquel que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. ¿Recuerdan ese pasaje que estuvimos comentando el podcast anterior? Bueno, en este caso es la fortaleza de Lázaro. Inclusive que él sabía y que los rumores estaban sobre de él y sobre nuestro Señor Jesucristo respecto a que los querían matar. A Lázaro no le importaba y él seguía recibiendo a personas para dar su testimonio, para hablarles lo que hizo el Señor Jesucristo con su vida, que él estando muerto resucitó. Y hermanos, es interesante observar esto porque, así como hablamos el podcast anterior, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue resucitarnos. Así como Lázaro, estar muertos y entonces vivir. Estando muertos, el Señor entró en nuestra vida y nos dio vida. Entró dentro de nosotros y a través del Espíritu Santo vivimos. Es por eso que no debemos temer el dar nuestro testimonio. Hay testimonios que a veces son vergonzosos quizá para algunos, pero son poder también de salvación porque dentro del testimonio está el Evangelio. Está la prueba de quién es el Señor Jesucristo y por qué llamamos al Señor Jesucristo el Hijo de Dios, quien puede salvarnos de nuestros pecados, quien puede salvarnos de la muerte que se aproxima, del juicio que se aproxima y la muerte eterna. Es interesante observar que hay personas que no desean recibir esta información, que no desean acercarse al Evangelio.
pero muchas de las veces por el mal testimonio que se da por parte de la iglesia, por parte de algunos que se hacen llamar hermanos y no están dando el testimonio adecuado, y quizá también por algunos que son hermanos y se atemorizan con dar su testimonio o hablar del Señor, porque definitivamente seremos rechazados por el mundo. En este caso, los judíos eran el mundo para los fariseos, eran el mundo para los judíos en aquel entonces, eran los que dominaban las sinagogas, los que estaban en el templo. Y el hecho de que aceptaran al Señor Jesucristo, los judíos, les cerraba las puertas de los fariseos, del mundo en el que vivían ellos. Para ellos todo giraba alrededor del templo. Para ellos todo giraba alrededor de las sinagogas y las enseñanzas de todos los rabinos de aquel entonces. Y aceptar al Señor Jesucristo era irse en contra de su mundo, de lo que decía el mundo. Mas, sin embargo, ellos iban y escuchaban el testimonio de Lázaro. Mas, sin embargo, hubo quienes creyeron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. De la misma manera, aquí nos pregunta este autor, Wayne McClift, diciendo, ¿qué significará para usted? Y hay algunas otras preguntas a considerar, hermanos. ¿Qué clase de sacrificios hemos hecho para hacernos cristianos? ¿Y qué clase de sacrificios está dispuesto a hacer usted para traerle gloria al nombre del Señor Jesús? Yo los dejo, hermanos, con estas preguntas para meditar, para que nos pongamos en el lugar de María, para que nos pongamos en el lugar de Lázaro, porque de la misma manera, a pesar de la distancia de tiempo, el Señor es el mismo. Y así como María se derramó en los pies del Señor Jesucristo y Lázaro puso su vida por el Señor Jesucristo, de la misma manera nosotros estamos en la misma posición de hacer exactamente lo mismo, para derramarnos a sus pies y para dar nuestra vida por el Señor. Yo los dejo con esta pequeña observación, con este pequeño devocional para que mediten. ¿Y qué les parece si nos escuchamos el día de mañana o próximamente? Porque vamos a ir avanzando, hermanos, en este evangelio, porque se acerca un día muy precioso que hay que recordar. De todas las cosas que a veces hacemos como iglesia, a veces como festejar la Navidad o quizá tener algunos eventos dentro de las iglesias particulares, el evento más importante que el Señor Jesús inclusive dijo es que lo recordemos en su muerte y hacer conmemoración de su muerte. La celebración del cristiano está en la muerte del Señor Jesucristo. Suena un poco raro, pero es importante observarlo porque el Señor mismo lo pidió. Así que, bueno, se acercan estas fechas que se conmemora la muerte del Señor Jesucristo, pero no solo la muerte, sino también la resurrección. Así que quédense en contacto, hermanos. Vamos a estar subiendo podcast, quizá no muy a menudo las transmisiones en vivo, solamente los sábados, como ustedes saben, 9 de la noche, en la zona horaria del Pacífico, acá en Los Ángeles, California. Y quédense en contacto, porque estaremos subiendo más podcast. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente. Bye bye.